vamos a trabajar con el tema de alimentación. Se llama alimentación evolutiva a un tipo de alimentación que desde la óptica cósmica, desde la óptica espiritual, desde la óptica de las leyes planetarias, de las leyes internas planetarias, alimenta todo el planeta. Quiere decir, la alimentación evolutiva no es una alimentación egoísta, sino que alimenta la estructura toda de la energía planetaria. La alimentación evolutiva, la alimentación que no se basa en sacrificios, en dolor de animales, es una alimentación que, lejos de vampirizar el planeta, lo alimenta. Quiere decir, si el gesto o la acción de alimentarnos no puede elevar la vida planetaria, no puede alimentar el patrón energético planetario, entonces es una alimentación retrógrada. Fundamentalmente, se llama alimentación evolutiva aquella, insistimos, donde el reino animal no es utilizado como alimento. Pero hace falta, en términos alimenticios, para que la palabra evolutiva pueda entenderse, que el reino vegetal sea tenido en cuenta de un modo en particular. Por un lado, no infringir dolor a los animales y por otro lado, comprender las necesidades evolutivas de los vegetales. En el reino vegetal existen especies que no pueden seguir su trayectoria evolutiva si no son ingeridas por el reino humano. Pero aún más, si no son ingeridas por seres humanos que tengan verdadera conciencia espiritual y que tengan a través de esa conciencia espiritual la capacidad de comprender las necesidades de los vegetales. La mayoría de los veganos, casi la totalidad, salvo una pequeña minoría, creen que con no consumir productos animales y no consumir subproductos como el cuero y otras cosas, están cumpliendo con el propósito evolutivo. En gran parte, en gran medida, sí. Pero faltan más veganos que tengan conciencia de las necesidades del reino vegetal. ¿Y a qué nos referimos puntualmente? A que nosotros, aquellos que somos veganos, no tenemos que recurrir a los vegetales simplemente por no comer animales, sino que tenemos que recurrir a los vegetales porque somos sus iniciadores, somos sus colaboradores evolutivos. Cuando un vegetal que vibratoriamente está habilitado, evolutivamente está habilitado para formar parte de la alimentación humana, al momento de ingerir ese vegetal, nosotros tenemos que abrirle la puerta como si fuéramos un templo. El vegetal tiene que ingresar en nuestra conciencia, como quien ingresa a un templo. No importa, no sirve en términos evolutivos que comamos los vegetales indiferentemente, que comamos los vegetales como solemos decir, como leones vegetarianos, como lobos vegetarianos. Necesitamos ver en el vegetal precisamente su necesidad evolutiva. Entonces ofrecerle la ceremonia de la alimentación como el camino a contactar un patrón vibratorio a ese vegetal, que de otro modo sería inaccesible para él. Todos los alimentos que están habilitados para la alimentación humana, que son capaces de nutrir los cuerpos humanos, necesitan de esa conciencia ceremonial, de ese amor incondicional, de esa apertura de nuestro centro de conciencia para recibirlos como lo que son, seres en evolución. La mayoría de los veganos ignora que los vegetales que pueden ser ingeridos necesitan ese tratamiento elevado, ese tratamiento en conciencia, precisamente para ser preparados para futuras etapas evolutivas, donde la energía que en ese momento está presente en el reino vegetal va a pasar por ciclos y por etapas, va a llegar a etapas y a ciclos, donde va a ser transferida a otros reinos. Y ese paso por el aura del ser humano
expandido en conciencia como un centro de iniciación para el vegetal, coloca un sello energético, lo habilita para poder con mayor economía y de un modo más estable poder enfrentar esas futuras etapas, ciclos y ciclos y ciclos más adelante. Pero para el cosmos, el tiempo y el espacio son cosas relativas. Así falten muchísimo tiempo desde el plano del ego y la personalidad para que esos vegetales recibidos de aquella manera puedan realmente sacar un provecho de esa relación con el ser humano que los ve como seres en evolución y reconoce sus necesidades. Eso no quiere decir que el proceso no sea necesario y que no quede instalado en la esencia vegetal como un verdadero tesoro en la asistencia evolutiva. Entonces, el tema de la alimentación es tan simple como eso. Dejar de alimentarnos egoístamente y saber que la alimentación es un modo de asistencia al planeta. A tal punto, la alimentación equivocada y errónea nos está dejando sin Amazonas, nos está dejando sin campos vírgenes, estamos destruyendo todo a través de los monocultivos, de los agrotóxicos. Los agronegocios son la herramienta principal de las fuerzas disuasivas para destruir la condición vibratoria de la superficie terrestre. Cada vez que ustedes vean un grano de soja, están viendo la condena del planeta y están viendo el alimento con el cual millones de animales están siendo realmente engordados para luego ser asesinados de un modo patético, terrible. La soja está destruyendo el planeta. Nosotros somos cómplices de eso si no cambiamos el paradigma alimenticio. Tenemos que dejar de comer cadáveres porque estamos destruyendo la vida planetaria y estamos interfiriendo a todos y cada uno de los reinos y las partículas en evolución. Sabemos que para la mayoría de los espirituales este es un punto crítico. Cuando llegamos a este punto en muchas de las charlas, no es nada extraño que se empiecen a levantar las personas y se vayan, porque es fácil coincidir de un modo u otro con lo que dijimos hasta antes de tocar el tema de alimentación. Pero cuando nosotros utilizamos el término caníbal o comedor de cadáver o cementerio ambulante para alguien que se alimenta de trozos de cadáveres con cierta periodicidad, es fuerte. Incluso para los espirituales es fuerte, es terriblemente fuerte, porque les pone un espejo que ellos no están buscando, aparentemente, porque si la identidad de un ser involucra su alma, entonces lo está buscando, porque el alma del ser lo está poniendo frente a ese espejo para ver si se sacude, para ver realmente si de un modo contundente entiende la importancia de todas sus decisiones y no de algunas. La alimentación es una decisión de gran repercusión espiritual. En el ciclo anterior, antes de 1988, porque en 1988 mudó la polaridad planetaria y comenzó otro ciclo, el ciclo femenino. En el ciclo anterior, parte de la enseñanza espiritual, en algunas etapas, decía que un ser espiritual no necesariamente tenía que ser vegetariano para evolucionar, y que la evolución no estaba en contradicción con esa elección alimenticia de comer cadáveres. Eso fue en el ciclo anterior, donde se supone que los seres gradualmente tenían que ir reviendo algunas cosas y sin presiones, particularmente llegar al momento donde empezar a renunciar, por ejemplo, a una alimentación que deteriora la vida planetaria, para gradualmente, si llegara el caso, llegar a experimentar la verdadera trascendencia, ¿sí? A partir de la renuncia, primero. Pero en la actualidad no es así. La transición planetaria es muy activa, se está acelerando. El día no tiene más 24 horas. Tenemos días que oscilan entre 16, 17, 18 horas, según la percepción de aquellos que más claramente están captando, están recepcionando aspectos que para la mayoría pasan desapercibidos.
En ese contexto, nosotros tenemos que ejecutar algunas cuestiones urgentemente. Estos son tiempos de urgencia. La situación planetaria exige que a pesar de lo poco o mucho que quedara por delante para que se cierre la transición planetaria y comience el período de evacuación y rescate, cada uno de nosotros pueda dar del modo más aproximado, con la medida que su alma tiene prevista para esta etapa. Y son cientos de millones, miles de millones de seres que están en el camino de la búsqueda interna, que tienen esa piedra en el zapato de no poder ser coherentes entre aquello que ingieren y lo que dicen querer hacer por la vida planetaria. Cada vez que comemos un trozo de cadáver, estamos confirmando el sistema caníbal, destructor, perverso, indiferente, que llevó este planeta a las condiciones en las que se encuentra. Entonces, una persona dice, sí, pero a mí me criaron así, es muy fuerte. Estamos acá para romper con las costumbres, estamos acá para romper con los atavismos, no estamos acá para confirmar aquello con lo cual nos criaron, sino la mayoría de nosotros no estaríamos sentados en estas reuniones. Estaríamos sentados en estas reuniones si realmente tuviéramos que responder a los atavismos de la crianza, de la cultura imperante en este planeta. ¿Cuántos seríamos? Estamos aquí porque en alguna medida cada uno de nosotros supo dejar atrás un porcentaje suficientemente significativo de aquello que esta cultura tan primitiva, tan rígida, ¿sí?, tan perversa en algún sentido nos fue imponiendo. La desculturización que alejó las posibilidades evolutivas que podríamos haber experimentado desde niños, podríamos haber sostenido desde niños. La desculturización que se nos impuso fue tremenda. Entonces, no es excusa haber sido criado de algún modo en particular. Nosotros también, cuando niños, nos metían con un embudo la carne si era posible. Pero lo importante no es lo que no pudimos hacer o aquello a lo que nos empujaron cuando éramos niños. Lo importante es qué hacemos ahora con una conciencia que se supone tiene la capacidad de decidir por sí misma y que tiene que demostrar que superar aquello que se le impuso forma parte de las pruebas que evolutivamente se le ofrecen. Entonces, tenemos una prueba en el campo de la alimentación y no podemos mirar hacia otro lado. Si nos duele, no importa, seguir mirando. El dolor es un instructor. Si el dolor emerge cuando nos plantamos firmemente frente al tema de la alimentación, si la incomodidad emerge, ¿quién dijo que estamos encarnados para estar cómodos? Si usted está incómodo frente a este tema como lo estoy tratando, piense por qué está incómodo. Y piense si usted está encarnado para buscar comodidad o agradecer que la vida lo ponga ante situaciones incómodas que lo estimulan a correrse de la incomodidad, pero no como el avestruz, poniendo la cabeza debajo de la arena. Correrse de la incomodidad significa darle tratamiento a aquello que me incomoda, por un verdadero trabajo de superación, de trascendencia, ¿sí?, por haber comprendido la esencia que me está presentando aquello que me incomoda. Recordemos que decíamos que nosotros deberíamos priorizar la búsqueda de la esencia en todo lo que la vida coloca. Este tema es parte de lo que la vida coloca. Algunos están escuchando esta óptica por primera vez, otros ya la han escuchado, otros la tienen más que escuchada. Lo importante es qué hicimos con eso. Y los que por primera vez escuchan esta óptica, esta relación, por ejemplo, la conciencia humana en la ceremonia con el reino vegetal, algo que era impensado en el ciclo anterior. Nunca la energía de instrucción, la instrucción espiritual reveló este aspecto de la superación de una alimentación desequilibrada y contaminante en función de tener en cuenta la trayectoria evolutiva, por ejemplo, ¿sí?, de las especies vegetales. Esto es propio de esta nueva instrucción. Entonces, cuando algo nuevo nos toca, cuando algo nuevo toca nuestra puerta, tenemos que aprender a abrirla y ver de qué se trata, qué es lo que se nos ofrece y qué es lo que tenemos que concretar con eso.
En cuanto a los niños, los padres son responsables de aquello que colocan. En términos kármicos, un niño, por más que sea obligado a comer cadáveres, no va a acumular karma del mismo modo que el padre que lo obliga a comerlos. La alimentación vegana tiene una condición, una cualidad evolutiva tan amplia, tan renovadora, que ofrece todo lo necesario para que el organismo no solo pueda estar en equilibrio, en armonía, sino que el organismo pueda ir purificando y trascendiendo los resabios de impurezas, de animalidad, de instintividad que una alimentación en base a cadáveres instaló en ellos. ¿Saben qué es necesario que ocurra en nuestro organismo cuando comemos un cadáver? Es necesario adaptar la energía de nuestro organismo a la del cadáver. Quiere decir, cada vez que un ser consume un trozo de cadáver, para no morir intoxicado, tiene que adaptar su patrón vibratorio al del cadáver que está ingiriendo. Nuestra humanidad continuamente está adaptando el patrón vibratorio del cuerpo etérico físico al del cadáver que ingiere, porque es la única manera que tiene el cuerpo físico de no morir intoxicado, de no desequilibrarse. Entonces, de continuo, seres que incluso dicen que buscan entrar en sintonía con la vida espiritual, entran más a menudo en sintonía con la energía del cadáver que están comiendo que con su propia esencia interna. Entonces, un niño que se ve obligado a comer un cadáver muchas veces es silenciosamente asistido en términos kármicos para que no tenga que reflejar la energía del cadáver. La ley de karma transmuta gran parte de ese patrón vibratorio tóxico para que el niño no reciba el impacto que es consecuencia de una determinación absolutamente equivocada y primitiva por parte de los responsables de alimentarlo. Y así gradualmente muchos niños llegan a la adolescencia con un mínimo impacto kármico respecto a los cadáveres que tuvieron que ingerir. Y a partir de cierta etapa, su propia conciencia interna empieza a estimular a ese ser para que pueda encontrar el camino hacia la alimentación evolutiva. Muchos de esos niños toman el camino, primero del vegetarianismo, donde están incluidos lácteos, huevos, leche, para después de ser aún más receptivos a lo largo de las etapas, volcarse al veganismo, donde incluso la toxicidad presente en la leche, en los lácteos y en los huevos pasa a ser eximida de su dieta, renuncia a eso, porque comprende que también esa energía animal no corresponde con el trabajo que su conciencia, en búsqueda de alineación, tiene que ofrecer como un servicio al planeta. Entonces, los niños por delante van a tener pruebas que enfrentar. Aquellos que puedan resistirse, aquellos que puedan sintonizar lo que la vida interna a partir de ciertas etapas le ofrezcan, van a poder capitalizar esa exención kármica que en los primeros años recibieron.